y las que corresponden a un exudado, ¿no? En realidad, cuando uno saca líquido acítico a simple vista, pudiera decir de repente que se trata de uno y otro, dependiendo si el líquido es claro o es algo turbio, ¿no? Pero finalmente, lo que a ustedes le va a dar el diagnóstico si corresponde a un trasudado o un exudado va a ser el análisis en sí, y vamos a ver que hay algunos parámetros que se analizan para saber si, digamos, se trata de un trasudado o exudado, ¿no? Cuando uno está frente a un trasudado, lo primero que uno piensa, y ahí está subrayado, es que de alguna manera se trate de alguna patología en el hígado, ¿no? Sobre todo cirrosis, ¿no? Que es tan frecuente, ¿no? Síndrome de Lou-Chiari, no sé si han escuchado, es una situación muy rara, ¿no? Es una obstrucción de las venas suprahepáticas, ¿no? Que condiciona, ¿qué cosa? Un aumento del tamaño del hígado, un hígado muy doloroso y que también rápidamente se acumula líquido, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome nefrótico, bueno, ellos tienen edema por todos lados y dentro de ellos, por supuesto, también acumulan líquido en el abdomen, ¿no? Los pacientes que tienen falla cardíaca, sobre todo las que tienen falla cardíaca derecha, ¿no? Que es donde pueden ustedes observar un edema de miembros inferiores importante y a la vez también así, ¿no? Nutricional, ustedes en niños sobre todo deben haber escuchado el kwashiorkor, ¿no es cierto? Donde hay una hipoaluminemia marcada, ¿no? Entonces, donde los niños panzoncitos, ¿no? Por hipoproteinemia, ¿no? Dentro de los exudados, probablemente las infecciones y las neoplasias, digamos que son las causas más frecuentes, ¿no? Entonces, dentro de lo que corresponde a un exudado, la patología inflamatoria, sobre todo infecciosa, ¿no? Dentro de ellos tuberculosis, por supuesto, que la lista larga de situaciones, o neoplasias, ¿de acuerdo? Algo muy rapidito en cuanto a la fisiología de la acumulación de líquido en el abdomen, de la citis, ¿no? Existen tres teorías: la teoría del volumen circulante bajo, la teoría del volumen circulante alto y la teoría de la vasodilatación periférica, ¿no? O sea, digamos que estas teorías tratan de explicar cómo y por qué se acumula el líquido en el abdomen, ¿no? La más aceptada es la última porque de alguna manera combina las otras dos teorías, ¿no? Muy rapidito nada más, que ahorita vamos a ver, digamos, ya la parte semiológica, ¿no? La teoría clásica de volumen bajo, ¿no? Lo que refiere es que los pacientes tienen hipertensión portal, eso produce una disminución del volumen plasmático, eso conlleva, ¿qué cosa? A que se active sobre todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya saben, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y otros mediadores lo que hacen es retener sodio, agua, y por supuesto eso ustedes saben que la retención de sodio, agua puede conllevar a ¿qué cosa? A citis, ¿cierto? A citis, en general a edema, ¿cierto? Esta es más bien la teoría del volumen, digamos, circulatorio elevado, donde también la hipertensión portal en este caso produce una retención primaria de agua y sodio, pero esto es directamente por un reflejo hepatorrenal, ¿de acuerdo? Que conlleva pues a que rápidamente se haga una retención de agua y sodio, eso aumenta el volumen plasmático y también puede llevar a citis. Pero como le digo, la teoría digamos más aceptada es una que combina ambas, ¿no? Entonces, es la teoría de la vasodilatación periférica. Un paciente que tiene hipertensión portal, ¿no? Hay una vasodilatación esplánica inducida fundamentalmente por el óxido nítrico. Eso produce una disminución del volumen plasmático, lo que decíamos, la teoría del volumen bajo. Esto produce, ¿qué cosa? O conlleva la activación de una serie de mecanismos compensatorios, dentro de ellos el más importante del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Eso conlleva, ¿qué cosa? Una disminución de la filtración, reabsorción de sodio. Eso puede conllevar a citis, ¿ya?
pero también este aumento de la reabsorción de sodio, como decía, puede producir ya lo que llaman la teoría del volumen alto, ¿no? Un aumento del volumen plasmático. Inicialmente, ese aumento del volumen plasmático es compensado por el factor natriurético, ¿de acuerdo? Que saben que elimina sodio y agua, pero en algún momento ya no puede compensarlo, se produce un desbalance y finalmente la retención de sodio lleva a citis, ¿no? Entonces es una teoría que, digamos, combina tanto la primera como la segunda, ¿no? Y en esa teoría lo más importante es qué cosa, que ocasiona la vasodilatación periférica, que es el inicio de toda la cascada, es el famoso óxido nítrico, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya, un poquito de fisiopatología para que ustedes sepan por qué se produce la acumulación de agua en el abdomen, ¿no? Muy bien, ahí está. El hígado graso, ya saben, es una de las causas últimamente que con mucha frecuencia vemos como produce o da lugar a cirrosis, ¿no? Así que tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Siempre antes de pensar y para que ustedes se den cuenta que es lo normal, yo siempre me tomo una foto, ¿no? Para mostrárselo a ustedes, ¿de acuerdo? Así que para que vean que eso es normal, ¿no? Síndrome acítico edematoso, ¿de acuerdo? Entonces ya ahora sí vamos a hablar de la parte de la semiología, de la introducción a la clínica, ¿no? Entonces, importante algunos datos, ¿no es cierto? Importante algunos datos de la afiliación. Dentro de ellos, por ejemplo, la edad. Si alguien llega con un niño que llega con una citis importante, ¿no es cierto? Solamente una citis, por supuesto, hay que valorar su estado nutricional, lo que yo decía, ¿no? Sobre todo esos niños con cuachorro que tienen una hipoalbuminemia muy severa, ¿no es cierto? Muy severas, entonces hay que ver si corresponde a ello, ¿no? Las glomerulopatías también son frecuentes en niños, ¿no es cierto? Sobre todo las glomerulopatías de cambio mínimo, la glomerulopatía membranosa, y que dan pues síndrome nefrótico, y dentro de ello, por supuesto, que pueden dar ascitis, ¿no? En el adulto, probablemente las tres situaciones más frecuentes a plantear cuando alguien llega con ascitis, ¿no? Si alguien llega panzoncito con ascitis, lo primero que dice es hay que tratar que no tenga un problema en el hígado, ¿no es cierto? No vaya a ser una cirrosis, una hepatopatía crónica, ¿no? Lo segundo es que vaya a ser alguna infección, está haciendo fiebre, etcétera, etcétera. Y dentro de las infecciones, la tuberculosis es lo más frecuente, ¿no? Hay tuberculosis intestinal, hay tuberculosis peritoneal y hay tuberculosis enteroperitoneal, ¿de acuerdo? O sea, cuando es una tuberculosis peritoneal, usualmente es como producto, ¿qué cosa? De algunos ganglios que quedaron en el abdomen, que en algún momento se reactivan, ¿de acuerdo? Y eso origina o producen un proceso inflamatorio del peritoneo y dan lugar a ascitis. Cuando una tuberculosis es enteroperitoneal, ¿no? Generalmente el bacilo llega por tuberculoso, llega por deglución, se localiza en el intestino, primero hace lesión en el intestino. ¿Alguien sabe en qué parte del intestino se localiza con mayor frecuencia la tuberculosis? ¿En qué parte del intestino? ¿Ah? En el duodeno, en el yeyuno, en el ilio, en el colon, en el recto, en el ano, en el suelo, ya se cayó. ¿Dónde? Bueno, aprendan, lo más frecuente es a nivel del ilio, ¿de acuerdo? Entonces, primero hace una lesión allí, ¿no es cierto? Y luego por translocación puede comprometer, digamos, el peritoneo, y entonces los pacientes, por ejemplo, esos vienen con historia de qué cosa, de diarrea crónica, y también tienen ascitis, pero los que solamente tienen compromiso, digamos, del peritoneo, lo único que es ascitis, y no hay la historia de diarrea crónica, ¿no? Entonces es importante en ese sentido la historia. Si estamos frente a un paciente mayor, ¿no es cierto? Mayor, que llega con ascitis, por supuesto que hay que descartar las anteriores, pero no nos olvidemos también de neoplasia, ¿no? Neoplasia, ¿no? La damita, por ejemplo, que venga con una gran ascitis, ¿qué es lo primero que deberían descartar? Una señora de 65 años que viene con una ascitis, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Qué deberían descartar? ¿Neoplasia de dónde? ¿De hígado? No. Más frecuente, ovario.
El cáncer de hígado usualmente no da citis. El hepatocarcinoma usualmente no da citis. No confundan con la cirrosis. La cirrosis da citis por hipertensión portal, pero en la neoplasia, el cáncer de hígado, usualmente no da citis, salvo que sea un paciente que tiene cirrosis y además ha hecho cáncer sobre la cirrosis, ¿no es cierto? Saben que la hepatitis B, la hepatitis C pueden producir cirrosis, ¿no es cierto? Pero además pueden ser cancerígenos, ¿no es cierto? Y pueden producir hepatocarcinoma. Entonces en esos casos, no. Pero si solamente es cáncer en el hígado, no es usual. No todas las neoplasias del abdomen producen, digamos, ascitis, ¿ah? O sea, no digo que no pueda haber, ¿ah? Pero digamos sería excepcional, no es lo usual, no es lo frecuente. O sea, un cáncer de hígado no es usual que decir. Un cáncer de vesícula no es usual que decir. Un cáncer de páncreas tampoco es usual que decir. De vaso tampoco. Del colon, ascitis así importante, no. Generalmente entonces son más de ginecológicos y sobre todo dentro de ellos ovarios, ¿no? Salvo que de repente ya el cáncer esté diseminado por todo el abdomen. Ahí sí dan ascitis y eso se llama carcinomatosis, ¿de acuerdo? O sea, ya está por todo el abdomen. Pero si solamente está localizado y que den ascitis no es frecuente, ¿no? El sepso, algunas digamos, para orientar algunas patologías, hepatocratía crónica, el sepso masculino, femenino, ya saben, mixedema, lupus, ¿no es cierto? Lupus da policerositis, ¿no es cierto? El hipotiroidismo es causa de derrame pericárdico, el hipotiroidismo es causa de ascitis, por si acaso. Dentro de las causas no muy frecuentes, por supuesto, ¿no? La procedencia, sobre todo por lo que yo les decía, ¿no? Sobre todo para hepatitis B, ¿no? Ustedes saben que en algunas zonas de nuestro país predomina esta infección. Por supuesto tenemos en todo el país, pero hay unas zonas, las zonas de selva, tradicionalmente la zona de Apurima, Bancay, que eran zonas pues de alta prevalencia de hepatitis B, ¿no? Entonces, que podían, digamos, orientarnos si es que el paciente tenía o sospechábamos de un problema crónico. Y entonces, como siempre, les digo, preguntar por antecedentes, ¿no? Si alguien tiene antecedentes de alcoholismo, bueno, pues, ¿no? Plantear que de repente se trate de una cirrosis alcohólica, ¿no? Y que eso es lo que está condicionando de repente la citis. Si alguien tiene una hepatitis o tiene el antecedente pues, de una hepatitis B, C, ¿no? Y que de repente es una hepatitis crónica y ahora viene por ascitis, bueno, pues igual hipertensión portal, cirrosis, probablemente por esta causa, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ya saben, ¿no? Puede dar, aunque rara vez da entre comillas cirrosis, ¿no? Puede dañar un poco el hígado, pero difícilmente lleva a cirrosis, ¿no? Pero excepcionalmente. Más bien lo que da son los llamados hígados en acordeón, ¿cierto? Acordeón. ¿Por qué se llaman los hígados en acordeón? Porque cuando el paciente está descompensado en la falla cardíaca, el hígado crece y se vuelve doloroso, ¿no? Pero cuando lo compensas de la falla cardíaca, hace que elimine líquido, ¿no es cierto? Entonces el hígado se achica, ¿de acuerdo? Por eso que le llaman el hígado en acordeón, ¿no? Nefropatía, pues, para plantear que la causa de la ascitis es por un síndrome nefrótico. Medicamentos, hay algunos medicamentos que pueden dañar, digamos, el hígado y que pueden ocasionar ascitis, ¿no? Por ejemplo, la isoniazid es un medicamento que se usa para la tuberculosis, puede dar una hepatopatía crónica, ¿no? La nitrofurantoína es un medicamento que se utiliza para el manejo de infecciones urinarias, pueden dar problemas crónicos en el hígado. No hay muchos, es verdad. Síndrome consultivo, paciente que está venido a menos, ¿no es cierto? Ha bajado en forma importante de peso, viene con ascitis, bueno, hay que buscarle tuberculosis, neoplasia, ¿no? Nutrición igual. Transfusiones sanguíneas hay que averiguar, sobre todo, como le digo, por la posibilidad de hepatitis B, hepatitis C, como causa de un problema en el hígado y que la ascitis sea secundaria a esto, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que tiene o viene con un síndrome ascítico? La distensión abdominal, ¿no es cierto? La distensión abdominal y la sensación de que tiene pues pesadez en el abdomen, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la distensión, ¿no? No es frecuente el dolor abdominal en los pacientes que tienen ascitis, excepto
si de repente, ¿qué cosa? Está ya demasiado líquido, ¿no es cierto? Que el abdomen esté a tensión, bueno, pues le duele. O la otra situación es que de repente pudiera estar infectado, ¿de acuerdo? Que pudiera infectarse, ¿no? Ustedes deben siempre tener un concepto en su cabecita. Cualquier líquido anormal en cualquier cavidad, donde sea que se acumule, siempre va a tener posibilidad de infectarse, ¿no? Si alguien hace un derrame pleural, eso puede infectarse. Si alguien tiene una ascitis, eso puede infectarse. Si alguien tiene una artritis reumatoide, se le hincha la rodilla, ¿no? Como producto del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Tiene líquido, eso puede infectarse, ¿de acuerdo? Si alguien tiene sangre en la rodilla, los hemofílicos, ¿de acuerdo? La sangre, entonces ahí, ese líquido puede infectarse, ¿de acuerdo? O sea, cualquier líquido que se acumule en algún sitio en forma normal, tiene posibilidad de infectarse, y el líquido ascítico no es la excepción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un paciente tiene ascitis y tiene dolor, hay que descartar que no se haya, ¿de acuerdo? Por si acaso. Pasen, doctora. Ahora sí ya cerramos, creo que es suficiente. ¿Estamos bien? ¿No? Cerramos, porque ya son 20 minutos, creo. Ya. Diarrea. Un paciente que tiene ascitis, diarrea, siempre y cuando sea, pues, que además de la ascitis tenga un edema de la mucosa intestinal y entonces no haya una buena absorción y pueda producir diarrea. Pero no es una manifestación, digamos, que muy característica, ¿no? Disnea. ¿Por qué se producirá disnea en un paciente que tiene ascitis? Básicamente por la distensión, por la elevación del diafragma, ¿no es cierto? Por un fenómeno mecánico, porque no tendría ninguna razón de ser, ¿no? Fiebre, ya les he dicho, ¿por qué podría ser? Polaquiuria, ¿por qué podría tener para una persona polaquiuria? ¿Por qué? Porque igual el líquido puede comprometerla, pero mejor dicho, puede empujar la vejiga, ¿no? Entonces, o mejor dicho, no deja que se distienda, y con un poquito de líquido, entonces llama a querer miccionar, ¿no? Y eso puede condicionar polaquiuria. Pero, una vez más, y por eso le he separado, un paciente que tiene ascitis, básicamente viene por eso, ¿no? Por los dos primeros, por distensión y por una sensación de pesadez que tiene algo. ¿Entiendes? Ya. ¿Qué van a observar entonces ustedes en la inspección? ¿O qué pueden encontrar en la inspección? Tienen que buscar, ¿no? En el examen general hay que buscar, pues, si el paciente está desnutrido, no está desnutrido, ¿de acuerdo? Entonces, hay que valorar su estado de nutrición clínicamente, ¿no es cierto? Después eso se corrobora con algunos otros parámetros, como son la albúmina, etcétera, etcétera. Pero la evaluación clínica de la desnutrición, ya saben, la desnutrición pasa primero por una evaluación, digamos, clínica, ¿no? Entonces, ustedes ya han hecho, ¿no? ¿Cómo valoran un paciente desnutrido? Mirándole su cabello, ¿no es cierto? El cabello ha perdido el brillo, ¿no es cierto? El cabello se desprende fácilmente, ¿no es cierto? Hay que mirarle de todas maneras, ¿qué cosa? La conjuntiva, porque no dan una idea si está anémico o no, es una forma indirecta. Hay que mirarle la lengüita para ver si no hay digamos, lenguas despapiladas, ¿no es cierto? Como que le falta vitamina, ¿de acuerdo? La lengua, por supuesto hay que mirar la bola de Bichat para ver si se le desapareció. Hay que evaluar el celular subcutáneo, ¿no es cierto? Para ver la cantidad, se ve que uno se da cuenta, pues, que ha disminuido, ¿no es cierto? Hay personas que llegan a verse los rileros óseos, ¿no es cierto? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y todo eso finalmente se complementará en el laboratorio ¿con qué? Con su dosaje de fierro, vitamina B12, ácido fólico, albúmina, proteína, ¿no es cierto? Eso complementa y te dice, mi paciente está desnutrido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa? Ya, vamos a empezar a buscar, ¿no es cierto? Ya, entonces pueden haber manifestaciones generales. Estigmas hepáticos, ¿no? En la mañana le decía, ¿no? A mis alumnos, ¿han venido o no han venido? ¿Quién está con el puño, hermano? El resto no ha venido. ¿No ha venido la de la jarra? ¿No? En la mañana le digo, ¿qué estamos hablando? De diarrea, creo. Y le digo, ¿cómo evaluaría? Le digo, un paciente con una diarrea de intestino delgado.
que son más abundantes. Sí, pues, pero va, ¿y qué le pregunta? Ah, se ha llenado una jarra. Se ha llenado una jarra, que está buena esa. Ahora no he visto en toda mi carrera que haya llenado, alguien me diga que ha llenado una jarra por una diarrea. Chicha le dije, chicha. Pero bueno. Ahí está. Entonces hay que buscar estigmas hepáticos, ¿no es cierto? Mirar el ojito para mirar si no hay ictericia, mirarle si no hay telangiectasia, tocarle las parótidas para buscar hipertrofia parotidia, ¿no es cierto? Mirar telangiectasias, ¿no es cierto? También en el tórax, buscar circulación colateral, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces eso nos indicaría entonces de repente la posibilidad que estamos frente a un paciente que el problema tenga el hígado, ¿cierto? Edema, bueno, ¿no? Es la otra cosa que ustedes pueden observar por cualquiera de las otras razones que hemos señalado. La distensión abdominal, ya cuando alguien tiene citis, ya saben, ¿el líquido dónde se va? Se va hacia la parte inferior y hacia los flancos, ¿de acuerdo? Por eso, como vamos a ver, la matidez es de concavidad superior. ¿De acuerdo? ¿No? Y eso, por ejemplo, lo van a diferenciar de un modo. Flancos, entonces, abombados. Por eso que dicen, ¿no? El paciente, el cirrótico, tiene un abdomen medio batraciano. ¿No es cierto? ¿Han visto el abdomen de los batracios? ¿No? De los ambos, así, pues, panzoncito, ¿no? Un poco aplastado y en los flancos, medio rechoncho. Ya, pues, ¿eso es por qué? Por el líquido, ¿no? El abdomen batraciano, entre comillas, ¿no? Habla que de repente que hay líquido acítico, ¿no? Pero por supuesto que la cantidad puede ser mucho mayor, que está totalmente distendido, ¿no? Temprano también les decía, la protrusión umbilical. ¿Por qué alguien puede tener un ombligo salido, una protrusión del ombligo? Puede ser porque tiene una hernia, ¿no es cierto?, umbilical. Y la otra razón, cuando alguien tiene líquido en forma crónica, no en forma aguda, ¿de acuerdo? No en forma aguda, sino en forma crónica, y ese líquido poco a poco ha ido distendiendo, ¿no? Y ha provocado una producción de la cicatriz umbilical. Circulación colateral, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso ustedes pueden observar en la inspección, ¿cierto? Esto es lo que creo que en los diferentes tipos de abdomen, ¿no? Por ejemplo, el primer abdomen, ¿qué les parece? Este de acá batraciano, no está batraciano, está demasiado panzón, ¿no es cierto? ¿No? Es diferente, miren a este de acá, miren, ahí está el ombliguito, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese parece tener de repente, o ese debería ser una hernia o debería ser líquido, pero en forma crónica. Esto puede ser cualquier obstrucción intestinal de repente. O sea, en una obstrucción intestinal no se sale el ombligo, ¿de acuerdo? O sea, tú te distiendes, pero el ombligo no se te protruye. ¿De acuerdo? Me dejo entender. O sea, los dos pueden estar distendidos. Yo miro el ombligo, veo que está salido, ¿no? Y si no es hernia, yo digo difícilmente que eso sea por una obstrucción intestinal, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, acostúmbrense a ver, miren acá dónde está la distensión. Abajo, ¿no es cierto? Si es abajo, ¿qué cosa va a ser? ¿De dónde puede ser? Una tumoración de vejiga, de útero más, sobre todo en la damita, ¿no es cierto? De útero, ¿no? De útero, de repente está gestando, no sé, de útero. Este está todo excavado, ¿no es cierto? Desnutrido de repente, ¿no? Entonces, uno tiene que mirar el abdomen y ya se puede dar cuenta, ¿no? Por eso le digo, mira, ¿qué te ve? ¿No? La circulación colateral, no se olviden de buscar, ¿no? En la inspección, todo eso tienen que mirar. La auscultación, que es lo segundo, ya saben, la técnica. Generalmente los pacientes que tienen ascitis tienen los ruidos hidraéreos disminuidos, ¿no es cierto? Porque hay líquidos que interfieren, no se escucha bien. Matidez de concavidad superior, eso yo es lo que les digo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ustedes comienzan a percutir, ¿no? Acá, un poco más timpánico, ¿no? Abajo, su mate o mate, a los costados, su mate, ¿no es cierto? Entonces, es así el líquido, ¿no es cierto? Es así el líquido, ¿ya? De concavidad superior, ¿no es cierto? Hipersonalidad periumbilical, ¿no es cierto? ¿No?
Ahí se siente más hipersonoro, ¿no? Matidez desplazable, ya saben cómo se busca la matidez desplazable, ¿no es cierto? Signo de la oleada positivo, el signo del témpano, ¿no es cierto? Que esto sí es más raro de ver. El signo de la oleada, sí, ¿no? Esto es lo que ¿no? Esto, por ejemplo, es un tumor, ¿no es cierto? De concavidad inferior. En cambio, el agua es de concavidad superior, ¿de acuerdo? La matidez, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan diferenciar uno de otro, ¿no? Esta es la clásica matidez desplazable, ¿no es cierto? Ponen su mano acá, golpean, ¿no es cierto? Alguien que les ayude poniendo en el centro. Perdón, este es el signo de la oleada, disculpen, este es el signo de la oleada, ¿no es cierto? ¿No? Para ver, y se siente, uno percibe una ondita como de agua cuando el paciente tiene. Se ve sobre todo cuando hay malla, cuando no es atención, ¿no es cierto? Cuando hay líquido, pero no es atención, ¿no? La matidez desplazable, ya saben, ¿no es cierto? Ustedes percuten. Acá está, ¿qué cosa? Mate o submate, ¿no es cierto? Líquido. Entonces agarro sin mover la mano, ya saben, le dicen al paciente que se vaya para el costado, que se voltee, ¿no es cierto? Y ustedes si no vuelven a percutir y entonces ven que está más sonoro, ¿no es cierto? Timpánico. ¿Qué quiere decir? Que el agua se ha movilizado, ¿no es cierto? ¿No? Sin mover la mano. Eso. Esto es más raro de ver el signo del témpano, cuando es un hígado grande y de repente hay mucho líquido y es como yo les decía temprano, es como si ustedes tuvieran un trocito de hielo en agua, ¿no? Que ustedes lo quieren hundir, ¿no? Y flota, ¿no? Pero eso es más raro de poder detectar, ¿no? La palpación, como siempre, la palpación superficial para evaluar la resistencia y la palpación profunda para buscar alguna masa y signos de irritación peritoneal, ¿no? Palpación del hígado, del vaso, hepatomegalia dolorosa, insuficiencia cardíaca, el Budd-Chiari también, hepatomegalia dolorosa, hígado duro, nodular, cirrosis o metástasis, esplenomegalia, ¿no? Si alguien encuentra ascitis, encuentra un vaso grande, ¿no es cierto? Signos de hepatopatía crónica. Bueno, pues ese vaso grande debe ser por hipertensión portal, ¿no es cierto? Hipertensión portal. Finalmente, entonces, eso es, digamos, lo de la palpación, ¿no? Los exámenes de laboratorio complementarios, su hemograma, su perfil de coagulación, su glucosa, su urea, su creatinina, su examen de orina, su perfil hepático, sus amilasas, todo eso, digamos que es lo básico para pedirle a un paciente que nos pueda dar una idea, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un problema de coagulación, tiene un tiempo de protrombina elevado, ¿qué dirá? Hay un problema en el hígado, ¿no es cierto? Hay un problema en el hígado. Si encuentro de repente proteinuria en el examen de orina, este paciente no tendrá un síndrome nefrótico, está perdiendo proteína, está perdiendo albúmina, ¿no es cierto? Su perfil hepático, bueno, le da una idea a usted del daño que no puede haber en el hígado, ¿no es cierto? El estudio del líquido acítico es fundamental, ¿no? El estudio del líquido acítico es fundamental, ¿no? Y cuando uno encuentra, por ejemplo, cantidad de células elevadas, entonces puede decir que ese líquido está infectado, ¿no? Si uno encuentra más de 500 leucocitos o más de 250 neutrófilos en el líquido acítico, uno dice, ese líquido está infectado y probablemente estemos frente a una peritonitis, pero salud, que no es de necesidad quirúrgica, es de manejo médico, pero que hay que darle antibióticos. Los pacientes cirróticos entonces pueden hacer peritonitis, se llama peritonitis bacteriana espontánea, ¿de acuerdo? Y en esos casos el paciente que tiene fiebre, ¿no? Y tiene signos de irritación en el peritoneo, pero no es quirúrgico, ¿de acuerdo? Pero no es quirúrgico, ¿no? Siempre hay que hacer la coloración Gram para buscar gérmenes comunes, el SIL-Nielsen para tuberculosis, aunque casi siempre nos sale negativo, eso no descarta tuberculosis, cultivo, el Papá Nicolau, ya saben, para buscar alguna neoplasia, ¿no? Y el bioquímico, todos estos parámetros
que nos permiten diferenciar si estamos frente a un exudado o un trasudado, ¿no es cierto? Líquido, ya saben, ¿dónde se punza para sacar líquido? En el lado izquierdo. ¿Por qué se punza en el lado izquierdo? No hay venas. No hay vaso. ¿Cómo que no hay vaso? Qué gracioso. O sea que en el lado izquierdo, si tú te cortas, te puedes entrar al lado izquierdo porque no hay vaso, no hay vena. No vas a sangrar. No, esa no es la razón. ¿Por qué se punza en el lado izquierdo, doctora? Porque el colon en ese lado es móvil. Claro, porque el colon es móvil, no se olviden, porque el colon es móvil, ¿de acuerdo? Y si tú, es más difícil de poderlo pinchar, que cuando está fijo, como es en el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces esa es la razón, ¿no es cierto? ¿Y dónde punzan? ¿Dónde punzan? En la fosa ilíaca izquierda, pues la fosa ilíaca izquierda de todo esto. Al ombligo. Y en el tercio medio y en el tercio medio y los dos tercios externos, ¿cómo es eso? ¿Ah? Tercio medio, no me acuerdo mal. ¿Ah? Es igual como él. ¿Qué? ¿Ya ni se acuerdan ya del apendicitis? Mandurne, ¿no es cierto? Es igual, o sea, trazas una línea imaginaria de la espina ilíaca antero superior del lado izquierdo al ombligo. Imaginariamente lo divides en tercios. La unión del tercio externo con los dos tercios internos, ahí es donde punza, ¿de acuerdo? Ahí es donde punza para sacar líquido acítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren, ese líquido es inconfundible. ¿Qué cosa es eso? Leche, kilo. Es como si fuera leche, ¿de acuerdo? El que no tiene experiencia y mire esto dice pus, 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 ¿de acuerdo? Y no es pus, pues, porque el paciente no tiene ni fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, líquido acítico, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen linfoma, los pacientes que pueden tener un trauma abdominal, pueden hacer lesión de ¿qué? De vasos linfáticos. Y lo que sacan es linfa, ¿de acuerdo? Eso es una citis quilosa. Raro de ver, ¿eh? Muy frecuente. El otro día teníamos una citis quilosa también, un poco más. Y allí estas son las características del líquido acítico para establecer si es un trasudado o exudado. ¿De acuerdo? De exudado, ¿no? Acuérdense, todos son menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se valora? Las proteínas totales, la albúmina, la gradiente entre proteínas en líquido y líquido en sangre, la gradiente entre DHL entre líquido y sangre. Por eso, cuando a un paciente le van a sacar líquido acítico, ese mismo día deberían sacarle una muestra de sangre. Y entonces a ustedes les permite comparar, digamos, las proteínas en el líquido versus las proteínas en sangre. Si es menos de 0.5, un trasudado. Si es más de 0.5, es un exudado. ¿De acuerdo? Y el otro parámetro que se utiliza también es esto de acá, la gradiente de albúmina. Son las dos cosas que se utilizan entre el suero y el líquido acítico, ¿no? Dicho de otra forma, es la recta entre la albúmina del suero menos la albúmina que hay en la citis, ¿no es cierto? Y si tiene una gradiente más de 1.1, tiene estas características. O sea, lo que parece un trasudado. Y si tiene menos de 1.1, actualmente lo que parece más un exudado. ¿De acuerdo? Este acá. Entonces son los dos parámetros que se utilizan. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tenemos? Algunos exámenes, radiografías, ecografías, ¿no? Tomografía, la resonancia y finalmente la laparoscopía se puede hacer, ¿no? Tienen que aprender a mirar placas, entonces no se olviden, tienen que aprender a mirar placas. ¿Qué le llama la atención en esta placa de abdomen? ¿Qué le llama la atención? Para que ustedes sepan cuándo hay líquido. ¿Ah? ¿Que no hay qué? Sí, cualquier cosa. He escuchado tantas tonterías de vida. Eso, muy bien.
La radiopacidad, normalmente debe ser un poco más negrito, pues el colon, esto se ve medio, no sé si ve medio blanco, ¿de acuerdo? Eso habla de líquido, a ver, no, eso habla de líquido, o sea, la radiografía es importante, no sé ya, ni mirar placa, ¿saben? Bueno, ¿esto qué cosa es? La ecografía, ¿no? Eso ven los ecografistas, hermano. Esta es la tomografía, ¿no? Esta es la tomografía, esto sí lo podemos ver, líquido, miren ese vaso, yo veo esto, miren, el hígado es chico, el vaso es grande, ascitis, yo digo eso, son signos indirectos de cirrosis, ¿no? Hígado chico, vaso grande y ascitis, ¿no? O sea, tomográficamente signos de cirrosis, ¿cierto? Agua por todos lados, ¿no? Agua, ¿bien? Entonces agua, ¿no? Entonces agua, ascitis, ¿no? ¿Qué es esto? Una cirrosis, ya alguien que lo está operando, miren cómo es el hígado cirrótico, ¿no? Un montón de nodulitos, ¿no? Por si acaso, hígados cirróticos, ¿no? ¿Este qué cosa es? Una tuberculosis peritoneal, este es el peritoneo, ¿no? Lleno de granulomas, lo que llaman mijo, ¿de acuerdo? Igualito se pueden ver las carcinomatosis también, las neoplasias. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico? Facilito, ¿no es cierto? Entra con un laparoscopio, miras y tomas muestra de acá, ¿no es cierto? Muerdes varios sitios y ahí está el diagnóstico. ¿Por qué se demoran tanto? Nada, eso en la parte privada está en 48 horas, está hecho el diagnóstico, ¿no? Bueno, insuficiencia cardíaca, ya ustedes saben cuáles son las características, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no hay más. No hay más. Preguntas.